Un saludo para nuestra familia Gente en la Roca y en especial para nuestros amigos Natán y Laura. Sí, Señor, hubiésemos querido estar con ustedes, pero fue imposible, realmente ajeno a nuestros deseos. Pero al menos a través de este medio queremos compartir con ustedes el corazón de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas para este año. Este año, Dios ha dicho, va a ser un año en que va a manifestar su presencia en su iglesia. Y hemos entendido que hay dos razones por las que Dios quiere hacer esto. Uno, para distinguir la iglesia falsa de la iglesia verdadera, muchas imitaciones de la iglesia hoy, y dos, para distinguir entre el simpatizante del evangelio y el discípulo de Cristo. Dios quiere mostrar su gloria y nosotros tenemos que orar tal y como oró Moisés en aquella célebre oración cuando dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de ti. Oremos así: Señor, si en este 2024 tu presencia no se manifiesta entre nosotros, no nos dejes movernos. Que sea visible a la vista de todos que Dios es real y que está con su iglesia, con los nacidos de nuevo. Ese es nuestro deseo para todos ustedes este año. Una vez más, les amamos mucho. Dios les bendiga. Saludos familia, Gente en la Roca, qué bueno que estamos conectados y están aquí en reunión presencial también. Hoy es un gran día de celebración, estamos dedicando bebés, estamos apartando las futuras generaciones para el Señor y estamos celebrando también porque es domingo de familia y tenemos nuestras camisas de Amo mi Iglesia. Entonces aquí es el día para la familia, estamos dando gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos dando gracias a Dios por su fidelidad. Y vaya, qué mensaje de nuestros amigos y pastores Waldy y Yadira. Y quiero dar gracias a Dios también por la generosidad de esta casa, porque en un gran parte ellos reciben ofrendas de nuestra casa y también los padres de Waldy reciben ofrendas de nuestra iglesia porque ellos son misioneros, están extendiendo el reino de los cielos allá en Estados Unidos ahora, por todo el pueblo latino. Hay mucha necesidad en mi país. Tristemente, lo que están siendo reportados es que por muchos años Estados Unidos era el país que enviaba la mayor parte de los misioneros, pero ahora otros países están enviando a misioneros a los Estados Unidos porque tristemente muchos se han desviado o están llegando a otros países y no conocen de la palabra de Dios. Entonces hay gran y mayor necesidad también en los Estados Unidos. Damos gracias a Dios por la generosidad de esta casa, por apartar primer miércoles de cada mes nuestras ofrendas misioneras, y ellos son una de las familias que reciben bendición a través de la generosidad de ustedes y muchos misioneros más. Estamos apoyando también en las misiones allá en Asia y miércoles vamos a estar compartiendo un poquito más de eso. Primer miércoles del mes, les recuerdo, también es Noche de Santa Cena y vamos a tener esa comunión, ese tiempo para adorar al Señor juntos y vamos a estar celebrando también nuevamente primer miércoles del mes. Pues hoy vamos a estar dando conclusión a esta serie, El arte de la guerra espiritual. Este año estamos hablando de cómo Dios está llamándonos a los horizontes, vivir más allá de lo que es posible. Cuando estamos en eso, vamos a confrontar el enemigo. Vamos a tener momentos en cuando nuestro ánimo baja. Vamos a estar bajo opresión. Cualquier persona que está extendiendo el reino de Dios y quiere vivir para Cristo, vas a recibir opresión. Vas a caer bajo ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. Y últimamente en esa serie estamos hablando de varios detalles. Yo los animo que regresan a esos temas y están activamente escuchándolos, repasando los versículos. ¿Por qué? Porque es algo tan necesario y hoy día en nuestra generación, más que nunca, necesitamos estar atentos a las artimañas de Satanás para que no se desvíe tu corazón, no desvíe tu mente de los planes que Dios tiene para ti, para tu familia y para tu casa, ¿verdad? Y sobre todo como iglesia estamos mirando eso. ¿Para qué? Para que seguimos caminando hacia la visión que Dios tiene para nosotros y Él nos va empoderando a través de su Espíritu Santo y su palabra. Pues cuando hablamos acerca de la guerra espiritual, el tema base es la oración. Y cuando hablamos de la oración hay distintas ideas acerca de la oración o ideas que personas pueden tener. Y para que todos estamos como en la misma idea, yo quiero definir lo que es la oración según la Biblia.
estamos hablando de la intercesión, como la semana pasada estamos hablando de la oración, la guerra espiritual, pero quiero regresar un poquito para que está muy, muy claro al cierre de esta serie de lo que se trata la oración y cómo es y cómo se define bíblicamente. Primero, lo que no es la oración. Oración no es rezar. Culturalmente, aquí en México y Latinoamérica, tiene cierta forma de creer o pensar que es sinónimos, pero hay dinámicas distintas. El acto de rezar comúnmente es citar o repetir palabras o oraciones de memoria. ¿Sí? Ahora quiero estar claro en eso. No es malo que memorizas una oración de la Biblia, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿sí? Y que le podemos orar. Pero Jesús nos llama la atención y habla a ustedes acerca de la oración. Está hablando a sus discípulos. Dice que yo hablo a ustedes, pero cuando ustedes oren, hablando a sus discípulos, dice Mateo 6, 7. Dice, cuando ores, no parloteas de manera interminable como hacen los gentiles. La palabra gentiles quiere decir todos que no son judeos, los que son incrédulos o que son de otra cultura, ¿sí? Piensen que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Ahora repito, no es malo que vamos memorizando oraciones que están en la Biblia, porque estamos memorizando la palabra de Dios. Pero la oración no es memorizar cierta frase y repetirlo cada vez que ores. Eso no es oración. ¿Okay? ¿Qué es la oración bíblicamente hablando? La palabra en griego de la palabra oración tiene dos definiciones. El primero es orar a Dios, o también es un lugar especial para orar. Eso comúnmente se utilizaba esa palabra hablando cuando los judíos no hubo una sinagoga cerca donde pueden ir a orar. Ellos hablan de el lugar de la oración o un lugar de orar es el lugar donde se encuentra con Dios. Como vimos la semana pasada, esa intersección, que el reino de Dios está ahí en ese lugar. Entonces, la oración se puede realizar aquí en el local, aquí en el altar, en una iglesia cristiana, o puede estar en tu casa, en un cuarto, en tu habitación, inclinado al lado de tu cama. Yo tengo mi lugar que es una silla en mi casa. Es como mi silla, mi lugar de meditar y orar, ¿verdad? Unos oran en el carro. Muy a menudo también yo lo hago cuando estoy solo. Estoy orando, platicando con el Señor. Unos están orando, el lugar de oración es caminar. Una caminata de oración. ¿Sí? Entonces puede ser un lugar específico o es el lugar en la acción de estar orando. Pero la definición más básica de la oración es lo siguiente. Oración es hablar con Dios o conversar con Dios. ¿Sí? La oración no es meditación silenciosa. Tampoco es una reflexión pasiva. O sea, la oración cristiana, la oración bíblica no es llegar a un lugar y estar quieto y no escucho nada y estoy orando. Eso no es oración. Oración es conversar, hablar y escuchar. Es una práctica de dos partes, ¿ok? Y un concepto común que tenemos acerca de la oración o un concepto que existe es que creemos que la oración se utiliza para liberar, para mover o para pedir el poder de Dios. Eso no es un concepto correcto, ¿sí? Y yo espero a terminar el día de hoy que tenemos un concepto diferente. Si has tenido ese concepto de la oración, que yo voy a orar para que Dios se mueve, yo voy a orar para que Dios se manifieste, yo voy a orar para que Dios lidera o realiza ciertas cosas. No, es que todo lo que Dios ha dado a ti y a mí está dentro de nosotros para realizar su voluntad aquí en la tierra, ¿sí? Y eso es lo que hablamos también del arte de la oración, el poder de la oración. Si están tomando nota, el día de hoy así se llama el tema, el poder de la oración. Y para realizar o utilizar el poder de la oración en el arte de la guerra espiritual, necesitamos entender que Dios ha depositado en nosotros todo lo que tú y yo necesitamos y hacemos conexión con Él. La oración no es para pedir
a Dios que libera su poder o el poder. En realidad, eso es un concepto erróneo bíblicamente hablando. Entonces, yo quiero explicar eso. Normalmente voy a unos puntos rápidos, pero yo quiero tomamos 3 puntos y vamos a desarrollarlo y vamos a verlo paso a paso para que podamos entender cómo es el poder de la oración. ¿Sale? Número 1. El poder de la oración, porque está activamente en mi vida, que yo puedo caminar en ello, es entender que Dios ha depositado su poder en nosotros. Vamos a ver lo que dice varios versículos el día de hoy. Vamos a leer algunos y voy a explicar lo que yo siento que es el significado de eso en el contexto de lo que estamos hablando. Lucas 24, versículo 9, Reina Valera contemporánea, dice, está hablando Jesús, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad. Y sabemos que en el libro de Hechos, después los discípulos se quedaron en Jerusalén 10 días. ¿Sí? Hasta que desde el alto sean investidos de poder. Es una profecía para sus discípulos de lo que viene. Y ese acto se realizó en Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 1. Y Jesús, ahora estamos después de la resurrección, hablando a sus discípulos, le dice lo siguiente: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces vemos que el poder de Dios estaba en el Antiguo Testamento, el poder de Dios estaba en el cielo y su gloria o su poder estaba sobre ciertas personas en el Antiguo Testamento. Ahora lo que está diciendo, conforme a la profecía de Joel, donde se encuentra en Joel capítulo 2, él dice que voy a derramar mi espíritu sobre todo carne. Y Jesús está diciendo y dando referencia a eso, que cuando Jesús resucitó, después ascendió y llegó a la diestra del Padre, y él junto con el Padre envió el Consolador, el poder de Dios, que se manifiesta el poder de Dios aquí en la tierra, y su nombre es Dios, y es el Espíritu Santo, tercer parte de Dios. Y cuando Él visita a la persona, la plenitud de Dios, lo que estaba hablando aquí, el plenitud de Dios, el poder de Dios, ahora reside sobre y alrededor de tal persona. Y se manifiesta a través de los dones del Espíritu Santo, se activa. Y Pablo habla de toda la lista de ellos, pero es el poder que viene de Dios para realizar la obra de Cristo aquí en la tierra. Ahora vamos a la enseñanza de Pablo, Efesios 3, versículo 20. Ese versículo va a ser como un versículo clave el día de hoy. Y dice la palabra, bueno, antes de leerlo, quiero ver si alguien lo tiene de memoria, ¿no? Tal vez 1 o 2. Ok. Ahora voy a leer el primer parte. ¿Qué dice primer parte? Muchos han escuchado esa palabra. Dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas exceden a lo que pedimos o entendemos. ¿Sí? Muchas veces escuchamos la palabra hasta y decimos, gloria a Dios, que Dios tiene poder para ir más allá. ¿Sí? Tiene poder para realizar, para hacer todas las cosas que Él tiene, hasta excede. ¿Sí? Exceden a lo que pedimos o entendemos. ¿Sí? Una nota aquí, gramáticamente, aquí el escritor, siendo movido por el Espíritu Santo, Pablo, él puede decir que Dios puede hacer todas las cosas. Y ahí se entiende que Dios puede hacer ¿qué? Todas las cosas. Pero el Espíritu Santo y Pablo en el idioma original están escribiendo eso, un conjunto, siendo conmovido por el Espíritu de Dios. Llega y hay una conclusión en ellos que Dios puede hacer todas las cosas. Es como, eso es, decirlo de esa forma solamente, es como limitar al poder de Dios. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo da otra palabra y dice, y hacer que todas las cosas excedan. Otra versión dice que hace todas las cosas abundantemente. ¿Sí? O lo hace en y con abundancia de su poder y gracia.
Entonces, ve el lenguaje que está utilizando Pablo aquí. Y muchas veces enfocamos en la primera parte de esos versículos, de este versículo. Pero olvidamos lo último. ¿Qué dice lo último? Sin leerlo en la pantalla. ¿Qué dice lo último? Ok, vamos a leerlo juntos. ¿Sí? Porque veo unos como que, pues no sé. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Wow. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero dice que el poder de Dios que puede realizar y hacer todas las cosas abundantemente, ¿sí? En su poder y gracia, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, primero vemos que el poder de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Por eso yo digo que cuando estamos orando de la manera que Dios realiza su obra, Dios está diciendo que ya tienen mi poder. Entonces, cuando estamos orando, es mejor que vemos que se libera según el poder que ya está en nosotros. ¿Ok? Número 2. Liberamos su poder mediante la oración. Liberamos el poder de Dios mediante la oración. ¿Sí? Juan 7, 38, 39. Me gusta cómo lo describe la Nueva Traducción Viviente. Dice, está hablando Jesús. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? Jesús está dando referencia a Isaías 41, 18 al 20. ¿Sí? De su corazón brotarán. Okay, una pausa aquí. La palabra brotar o brotarán. ¿Qué sale de su corazón? Dice Mateo 12, 34, de la abundancia del corazón que habla la boca. Entonces, ¿qué sale del corazón? Palabras, oración, alabanza, adoración. De su corazón brotarán ríos de agua viva. Lo que está saliendo de su corazón, su oración, sus palabras, su alabanza, su adoración. Con la expresión agua viva se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún, en el contexto de tiempo que está escribiendo Juan, el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Y como vimos en Mateo, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras, tus oraciones, lo que hay dentro de ti. Pablo lo llama las poderosas armas de Dios. Ve lo que dice 2 Corintios 10, 4 a 5. Capaces para destruir fortalezas, desbaratar argumentos y todo altivez que hay. Lo que hay dentro de ti, el poder que está dentro de ti, libera y trae el poder de Dios a esas circunstancias. Ahora no estoy hablando de tener palabras positivas y declararlo y así sea un hecho. No, pero sí dice la palabra que hay poder y muerte en la lengua. Lo que hay dentro de ti, eso va a traer algo que cambie. Cuando estamos en circunstancias difíciles, ¿qué vamos a hacer? Orar. Hablar la palabra de Dios, adorar. Como dije la semana pasada, cambiar el chip. Cuando estamos bajo opresión, empieza a cantar, empieza a adorar, empieza a predicar el Evangelio. Incluso empieza a animar a ti mismo, orando en el Espíritu. Dice Pablo, yo animo a mí mismo, orando en el Espíritu, predicando a uno mismo, para que no se desanime. Me recuerdo cuando la iglesia estaba todavía en nuestra casa. Tenemos los servicios los miércoles como grupo de hogar, mi esposa y yo, haciendo alabanza, haciendo estudio bíblico con las personas que estaban ahí. Pero dimos cuenta que tuvimos problemas, ella y yo, cada semana. Y los primeros años de matrimonio, la iglesia era pequeña, estábamos creciendo como iglesia y por varios, y voy a ser honesto, por varios meses, incluso unos años,
cada semana llegamos a tener debates, no peleábamos, digamos, pero discutimos con pasión, ¿no? Y roces y frustración. Hasta no me recuerdo si fuera yo o ella, creo que ambos, decimos, oye, espérate. ¿Por qué estamos frustrados ahora? ¿Tú me amas? Sí. Yo te quiero a ti, tú me quieres a mí. Estamos peleando y era como puros, esas prácticas, esos argumentos como bien tontos, ¿no? Y después dimos cuenta, llegamos a la gran revelación porque nos paramos y decimos, oye, ¿por qué está pasando esto? Que cada miércoles en la noche, hay reunión. ¿Sí? En ese entonces, cada miércoles en la noche hubo reunión y eso era como un mayor enfoque, discipulado, alabanza, Santa Cena y así. Nos dimos cuenta que cada miércoles era como nuestro día de pelear, de estar frustrados entre nosotros. Entonces empezamos a cambiar las cosas. Dimos cuenta que era un ataque de nuestra carne, pero un ataque y una influencia de un espíritu. ¿Sí? Entonces empezamos a orar uno por el otro. Empezamos a adorar. Y cuando empezamos a sentir frustrados, decimos, oye, ¿qué día es? Es miércoles, claro, por eso estamos frustrados, ¿no? Después cuando empezamos reuniones dominicales, lo mismo. Que sábado a la noche o domingo a la mañana, así, frustración, y digo, oye, espérate, ¿pero por qué está pasando eso? Mira, porque hay reunión, porque vamos a cambiar algo en el reino de las tinieblas, por eso el enemigo está molesto. Entonces, lo que tú haces, lo que tú hablas, lo que tú oras, lo que tú cantes, trae un cambio a las circunstancias, porque estamos estableciendo el reino de los cielos. Dice la palabra que brotarán ríos de agua viva. Y quiero preguntarles una pregunta, tal vez directa, pero honesta. ¿Qué tan grandes son los ríos que brotan de tu corazón? El poder que liberas en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, tu empresa. ¿Qué tan fuerte es el poder que estás liberando de Dios? Porque Dios ha sembrado su poder en nosotros. Y de nuestro corazón, a través de nuestras palabras, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra alabanza y adoración, brotan ríos de agua viva y cambia las circunstancias. Estás regando con agua los ríos que están saliendo de tu corazón, de tu boca, o estás regando, que le riegues, ¿verdad? Nosotros debemos estar con el enfoque para fluir en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Regresamos a Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que es poderoso. Aquel, ¿quién es? A mayúscula, Dios, Jesús. Él tiene todo poder en el cielo, en la tierra, por bajo de la tierra. Aquel que es poderoso para realizar, quiere decir que tiene la habilidad de realizar. Entonces yo estaba meditando en eso y quizás hay personas, voy a decir algo franco y voy a decir algo que tal vez lo has pensado. Si Dios es capaz, tiene el poder para realizar, tiene la habilidad para hacer más de lo que pedimos o lo que entendemos, ¿por qué no lo hace? En mi vida, en mi matrimonio. Porque Él no lo hace con mi salud, con mi enfermedad, con mis circunstancias. ¿Por qué no lo hace? Tal vez no lo decimos, pero es algo que cuestionamos. Incluso, eso es uno de los detalles que se siembra el enemigo en el corazón de personas para que haya contienda contra la iglesia, contra Dios, contra la familia cristiana, que causa duda en muchas personas y hay amargura en su corazón contra Dios por el fallecimiento de un enfermo, que yo oré por fulano, oré por tal persona y Dios no lo sanó. ¿Por qué Dios no lo hizo? Si Él es todopoderoso y no lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué entonces no lo hizo?
Porque tenemos que entender la segunda parte de ese versículo. ¿Qué dice? Que aquel que es poderoso para hacer las cosas que exceden lo que pedimos o entendemos, que dice, según el poder que actúa en nosotros. Si estudiamos la palabra al fondo, la palabra actúa aquí es kata. ¿Sí? No se confunde con kata, que es palabra japonés. Yo practico kata, son formas, ¿verdad? Pero es con acento, kata. Y la palabra kata quiere decir según, por medio de o a la medida de. También se relaciona el raíz de esa palabra con distribución. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de Pablo, escribiendo esa carta a la iglesia en Éfeso, dice lo siguiente, que Dios es poderoso para hacer que todas las cosas exceden a lo que pedimos, según la medida que distribuimos su poder. Entonces, el poder de Dios está en nosotros para compartir y distribuir a las circunstancias. Por eso, como decía Jesús también, que se ha hecho conforme a tu fe. Tenemos que alinearnos con Él. Recibir el poder que viene de lo alto. Y eso actúa y manifiesta en nosotros. Laura hablaba de eso el otro día, que primero el discernimiento y primero las fortalezas se destruyen en mí. El poder actúa en nosotros y según el poder o el nivel que Dios está obrando en ti y que tú permites el poder del Espíritu derribar fortalezas en ti, es la autoridad y la influencia o la distribución del poder que va a salir de ti. ¿Ok? En otras palabras, Pablo está diciendo, el poder ilimitado de Dios se libera o se limita a través de nuestras oraciones. ¿Cómo oras? ¿Con la oración de fe? ¿O la oración de, pues si tú quieres Dios? Eso no es orar con el poder. Dios nos ha dado su poder y Él libera su poder mediante la obra del Espíritu, el poder de Dios en y a través de nosotros. ¿Ok? Número 3. ¿Todos estamos bien? Amén. Okay, veo a algunos desafiados, pero toma nota. Incluso tal vez tienes que regresar y escuchar el tema nuevamente. Para que el Señor lo va manifestando y revelando esas cosas a tu corazón. Como una iluminación a tu corazón, a tu mente, ¿verdad? Y número 3. Y eso es asombroso. Yo nunca he visto esa palabra de tal forma como lo vi esta semana. ¿Ok? Número 3, Dios añade su fuego, o su poder, a nuestras oraciones. Y eso es un acto profético de algo que está pasando en el cielo cuando estamos orando. Los versículos que vamos a leer se encuentran en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 5 y también capítulo 8. Está hablando de un acto en un futuro, pero yo creo que es una palabra profética por algo que pasa ahora y algo que pasará con mayor poder en un futuro cuando estamos en el cielo. O cuando está pasando el Apocalipsis, cuando está pasando los sellos, etc. ¿Ok? Estamos en Apocalipsis 5, 8. Yo creo que es algo que está pasando ahora mismo. ¿Sí? Dice, tan pronto como lo tomó, Juan está mirando el cielo y hay los rollos que están siendo abiertos. Y cuando lo tomó, el Cordero tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, hice hace tiempo toda una serie de los 4 seres vivientes, pueden encontrarlo, lo llamo los fundamentos de la iglesia, ¿verdad? Las 4 criaturas vivientes. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ok, en otra forma de verlo, eso es muy poético,
Eso es muy profético. Cuando el hombre o la mujer ora con justicia. Por eso dice, la oración del justo vale mucho. ¿Ok? Los hijos de Dios, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Estamos liberando el poder de Dios a través de nuestras vidas, palabras, oraciones, alabanzas, adoración. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando esa persona, hijo o hija de Dios, ora a Dios, dice que la oración sube al cielo y se recolecta a una copa. La palabra en inglés es bowl, como un plato de oro, ¿sí? En esa copa. Y es como incienso. Hay una fragancia que está ahí en esa copa. Si tenía una copa de oro, lo traía, pero no lo tengo, ¿verdad? Entonces, y dice que eso son las oraciones de los santos. Yo me imagino que dice que son con copas, plural. Entonces, yo me imagino en mi espíritu, en mi mente, yo veo que tal vez hay miles o millones de esas copas y es el incienso o son las oraciones como una fragancia que se presenta en el altar de Dios, en el cielo. Ahora vamos a Apocalipsis 8, 1 al 5. Y dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante una media hora. Vi entonces que a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. Entonces no hay duda que las oraciones en el cielo son inciensos y se encuentran en esas copas de oro. Y dice, y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios, junto con las oraciones de los santos. ¿Ok? O sea, dando las copas con lo que se añade a las oraciones, ese incienso se hace como un sacrificio y le está poniéndolo en el altar frente del Señor. Junto con las oraciones de los santos, el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y ese fuego lo arrojó a la tierra. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que esas oraciones cambiaron cosas aquí en la tierra. Espero que vean lo que está pasando. Mira, ojo. Lo que está diciendo entonces, que tú y yo tenemos el poder dentro de nosotros y de Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando ores, se llena tu copa de oraciones en el cielo. Dios recibe tus oraciones y un ángel añade el fuego de Dios, o sea, el poder de Dios a ese poder de la oración que hay, y lo arroja a la tierra, que causa que el mundo, las circunstancias, las tinieblas y las regiones celestes cambian. ¡Wow! Eso es algo asombroso. Tu oración no es en vano. Si aún no ves lo que Dios quiere hacer, aún no ves la salvación de tu familiar, aún no ves la restauración de tu familia, de tu matrimonio, aún no ves lo que Dios ha puesto en tu corazón conforme a tu llamado, conforme a tu ministerio, tu oficio, etc. No dejes de orar porque está aumentando, está recolectando el incienso en tu copa. Y cuando la copa está llena, como dice el salmista también, rebosa. Cuando tu copa en el cielo está lleno, el ángel va al altar de Dios, toma el fuego de Dios y lo mezcla y lo añade ahí.
y luego se arroja a la tierra y las cosas cambian y lo sobrenatural se activa en y alrededor de tu vida. Dios quiere que tú y yo vemos y caminamos conforme a su palabra en la oración. Y vamos por terminar, Lucas 3:16. Juan les dijo a todos, Juan el Bautista, a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Poder. Poder que viene de lo alto. Poder que viene del mismo altar de Dios y se añade con tus oraciones para traer un cambio sobrenatural a las circunstancias de esa tierra. Cuando tú y yo estamos intercediendo, nos ponemos en la brecha, estamos caminando, alineándonos con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, recibimos el poder que viene de lo alto. Lo que brota de tu corazón, tus oraciones, tus palabras, eso se viene con el poder y el fuego de Dios y transforma vidas. Trae sanidad, trae restauración y trae salvación que viene de los cielos, porque Dios ha puesto a ti y a mí para realizar el arte de la guerra espiritual y nosotros podemos, de forma de decirlo, traer lo que está en el cielo aquí a la tierra y transformar todo nuestro ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios ha llamado a ti y a mí caminar sobre esa tierra, reinar con Él y establecer el reino de los cielos en cada sitio donde tú y yo pisamos. Nos ponemos de pie, por favor. Damos gracias a Dios por todos que están mirando en línea. Puedes ahora escribir tus peticiones de oración ahí en el chat. Tenemos un grupo de personas que estamos orando por ustedes. Aquí en presencial tenemos grupos de oración, personas que van a estar aquí, que pueden orar junto contigo. Pero quiero decirles el día de hoy, Dios desea darte su poder. ¿Has recibido la plenitud de Dios? ¿Has recibido el poder que viene de lo alto? Dijo Jesús que ve y espera y pide a Dios y Él se derrama su Espíritu Santo sobre todo carne, sobre cada uno de nosotros. Solamente es pedir, esperar y recibir. Entonces yo quiero orar por cada uno de ustedes el día de hoy. Yo te invito el día de hoy que cada uno abrimos nuestro corazón a Él. Conocerán la verdad y la verdad te hace libre. Y cuando ya estamos libres en Cristo Jesús, recibimos el poder que viene de lo alto. Porque yo puedo decir palabras. Tú puedes decir palabras, pero mis palabras no cambian nada. Pero cuando mis palabras se mezclan, está con el poder de Dios y Dios añade su fuego, su poder con ello, ahí es cuando las cosas cambian. Amén. Y ahí hablamos, oramos, predicamos, cantamos alabanzas, declaramos cosas en el nombre de Cristo Jesús con el poder de Dios, porque estamos alineados con Él y estamos actuando por medio del Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Nos oramos, decimos gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Nos arrepentimos, dejamos de vivir conforme a las tinieblas y vamos caminando ahora en tu luz admirable. Y hoy decimos, nos ponemos quietos este día. Y decimos, ven, Espíritu Santo de Dios, bienvenido a nuestras vidas. Dile, iglesia, invítalo. Sí, también equipo, si ves a alguien, levanta tu mano. Si quieres que alguien ore por ti o puedes pasar aquí, vamos a orar. Con imposición de manos y la oración de fe se recibe el bautismo del Espíritu Santo de Dios, la llenura de la plenitud de Dios. Y decimos, recibe ahora mismo. Los que están mirando en línea, donde estás mirando en este momento, pídele a Él, Señor, ven, visítame, yo recibo a ti. Bienvenido, Espíritu Santo. Guíenos, háblanos, para que seamos las cosas conforme a tu palabra. La oración del hombre justo, la mujer virtuosa, vale mucho. Cambia tu ciudad, cambia tu matrimonio, cambia tu familia.
liberando el poder de Dios en nuestras oraciones. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos amén, amén. Sigue pidiendo, sigue buscando y aquí estamos para apoyarlos. Conéctate en línea, conéctate en reunión presencial, los pasos del discípulo y aquí estamos próxima semana. Nos vemos pronto.